Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo esta grabación. Este trabajo que voy a presentar a continuación es mi trabajo de ascenso a optar a ser titular en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que lleva por nombre Las Educadoras de la Transformación Social, una praxis feminista, popular y descolonial. Este trabajo está enmarcado en la línea de investigación, diversidad cultural, derecho social y poder popular. Área de investigación, innovación educativa emancipatoria, desarrollo humano. Subárea de investigación, educación, formación de nueva subjetividad. La autora, Eliani Alvarado Hernández, coordinador del Centro de Estudio del Eje, el doctor Edmundo Navas. Este contenido que vamos a presentar hoy tiene una exposición de 4 momentos y un proceso de reflexión final. El primer momento, la reflexión de la vida y educación. Segundo momento reflexivo de la andragogía y la pedagogía. Tercer momento reflexivo, mujeres que me enseñaron en su acción e historia. Cuarto momento, momento reflexivo y propuesta desde el sentir hacer feminista, popular y descolonial. Y por último cerraremos con unas reflexiones poéticas. En la introducción, ¿cómo son los modelos de enseñanza-aprendizaje? Están marcados bajo un sistema patriarcal de colonialidad y capitalismo. Entonces, en ese sentir pensar inclusivo, debemos buscar el proceso de transformación y en esa búsqueda de la equidad, la igualdad y la justicia, proponemos que desde el feminismo decolonial y popular podamos presentar una nueva forma de modelo de intercambios de saberes. Entonces, en este primer momento de vida y educación, la investigación y la educación en la niñez y la adolescencia. Desde muy pequeña, el proceso de investigación ha sido parte de mi sentir, pensar y actuar, donde en cada detalle, cada entorno en donde me encontraba, se me iba agudizando esas ganas y ese esfuerzo por hacer proceso de investigación desde una percepción, desde una claridad de ideas para mi momento, para la edad de mi vida en ese momento. También en la niñez y adolescencia inicia la fase de adulta, o como yo lo llamo espiritualmente, la luna llena. En este encuentro es una nueva etapa de vida, una etapa donde comienza unos avances de transformación dentro de mí y por supuesto en lo que respecta al cuerpo. Se hizo una alianza de pasiones entre la lectura, la escritura, grupos de poesía y de escrituras en conjunto con mis compañeros y compañeras de la universidad. En la construcción de esos saberes y en el recorrido de la formación de la universidad se puede hacer reflexiones muy interesantes que me llevaron, por supuesto, a la etapa de adultez en la que me encuentro en la actualidad. Por eso, en esa etapa es bastante la búsqueda del conocimiento, iniciando una investigación como es la de mujer educadora en Latinoamérica, en el postdoctorado de Pedagogía Crítica Latinoamericana, culminando, espera la entrega de certificado. La sexualidad en el climaterio, que es parte del proceso de investigación que estoy desarrollando ahorita, yo lo denomino plenopausia, en la especialidad de Derechos Humanos en la Universidad Abierta, realizando el último lapso para poder defender mi trabajo de especialista en esta área. Asimismo, en un momento 2 reflexivo, la pedagogía, andragogía, viene enmarcada por estas dos categorías grandes y comenzamos por la andragogía, que es el devenir que surge de la concepción de la educación para adulto y adulta, como una formación donde se valora en sí mismo, se acciona de forma organizativa por medio de estrategias acorde a las edades, a las experiencias, a los saberes, a sus realidades, que permite unas directrices de actividades educativas acorde, por supuesto, a la etapa de la vida en que se encuentra. También tenemos en las políticas educativas de un recorrido breve pedagógico del saber las diversas corrientes que pudimos haber aprendido durante nuestro proceso de formación, desde la corriente conductista, cognitivista, constructivista, hasta llegar a unos procesos de transformación discursiva en el accionar, esa realidad social de conocer, sentir, hacer, de saber, con esa mezcla de subjetividades, intersubjetividades, objetividades e interobjetividades que nos permite ver ese recorrido pedagógico más allá de un proceso netamente educativo y verlo también como un elemento político. Las mujeres en la diversidad y las poblaciones originarias y afros en la educación. ¿Por qué tomo en cuenta esto? Porque a veces vemos la educación desde una sola postura, desde las mujeres blancas, heterosexuales, y no entendemos la diversidad que pueda existir también en las mujeres. Hay mujeres de los pueblos originarios, mujeres afros y mujeres diversas. Y en esa visión de la diversidad,
La autora Bonilla plantea poner en práctica una relevancia a la existencia del feminismo en los momentos histórico-social porque destaca los aspectos importantes de las mujeres en cuanto a la postura androcéntrica y cómo nosotras y nosotros podemos cambiar esa postura. Gracias a sus aportes, las mujeres pueden tener acceso a transformar la realidad social y aperturarse y procurar nuevos objetivos para el accionar desde esta corriente. Entonces reflexionemos un poco, traemos entonces acá a Gabriela Mistral. Enseñar siempre en el patio, en la calle, en la sala de clase, enseñar con actitud, con el gesto y la palabra, es lo que realmente permite que la educación sea distinta, diferenciadora y que nos permita construir nuevos saberes o co-construir con la sociedad. El tercer momento de reflexión de mujeres que enseñaron en su acción e historia. Quiero comentarle unas mujeres que fueron muy importantes, no solo de conocerlas, sino haber leído sobre ellas me permitió comprender otras formas de la educación popular. En este caso tenemos a María Josefina Berríos Rodríguez, que desde su experiencia continua de la educación popular en las comunidades ha permitido en su accionar, en su praxis social, cómo la educación es vista desde una educación popular, esa educación desde el camino a la transformación social, comprendiendo lo trascendental de la vida y la humanidad, una práctica del hacer, la entrega fuerte para el horizonte de vida, donde se considera importante ese intercambio cercano con el otro y la otra. La espiritualidad y lo político como una idea contundente que es parte específicamente de la vida, no deslinda estos elementos de la subjetividad y de lo político como parte de esa educación popular. Tenemos también a Carmen Canelón, que es una protagonista en acción, hace hincapié en factores que contribuyen a formar una sociedad más justa y en esencia de pensamiento de izquierda. Considera como parte trascendental la formación familiar como eje de la educación fundamental para el desenvolvimiento en la vida. Las personas empezaron a despertarse sus nuevos horizontes gracias a la colectividad, el impulso comunal a pesar de las dificultades. Considera importantes las actividades culturales como parte de ese proceso de capacitación desde la educación popular en las comunidades. Por otra parte, tenemos a Argelia Laya. Habló abiertamente sobre los derechos de las mujeres a tener hijos fuera del matrimonio o a abortar, que para su momento y para su época era algo que llamaba mucho la atención que una mujer negra o afro presentara estas propuestas ante la sociedad. Su palabra forjadora por los derechos de las mujeres siempre emergió como una voz contundente que representa a su grupo social y al proletario femenino y afro. Énfasis en la educación de la transformación de la realidad que lleva a plantearse unas formas de conciencia nueva en pro de la población feminista de la nación. Por otra parte, también desde mi perspectiva y de los procesos de investigación que he venido desarrollando como investigadora feminista y en ese proceso de autorreflexión y autoetnografía, me permite ver que la educación debe ser desde un aprendizaje colectivo, desde la equidad y la justicia social, la pluridiversidad y ese sentir, amar, accionar y reflexionar. Por otra parte, tenemos el momento 4, una propuesta desde el sentir hacer feminista, popular y decolonial. Este sentir de epistemología feminista reconoce la necesidad de aumentar la presencia de mujeres y de otros sujetos situados en la alteridad en los espacios de producción de conocimiento. O sea, quiere decir que las mujeres también deben formar parte de ese proceso de construcción y no solamente los hombres. Y en este marco epistémico, la educación y la investigación debe trascender la forma de intercambio de saberes para buscar la equidad desde la perspectiva feminista que abre un compás de la justicia social entre hombres y mujeres. Por otra parte, desde esta propuesta nos fundamentamos en la concepción de la educación popular también de Catherine Walsh y Claudia Corol, dos mujeres que han venido haciendo todo un trabajo en las comunidades y en pro de las mujeres. En el caso de Claudia Corol, que viene haciendo todo un trabajo de la educación popular, hace énfasis en la política pedagógica, en la pedagogía popular de resistencia feminista y en esa visión de horizontalidad y autonomía. En el caso de Catherine Walsh, que da la pedagogía decolonial con razón política, social, cultural y resistencia, una pedagogía de aprendizaje y desaprendizaje, reaprendizaje y reflexión y acción de manera permanente. Con la descolonización solo ocurre cuando todos los individuos de manera colectiva se unen en la participación para la creación del intelectual revolucionario o la intelectual revolucionaria. Dentro de esta propuesta, en el
texto completo pueden encontrar 6 sesiones que planteamos para la propuesta. Aquí les traigo un ejemplo de una de las sesiones que se puede proponer para la creación de esta propuesta de manera de intercambios como una cátedra de educación feminista popular y decolonial. Colocamos aquí la sesión número 6 que habla específicamente de la metodología feminista para la investigación decolonial, donde la intencionalidad es analizar la metodología feminista decolonial para abordar las investigaciones con perspectiva de género. Y en esa descripción de actividades y acciones educativas, esa acción de inicio evoca nuestra técnica, la técnica de la estatua que lleva al proceso de investigación en el desarrollo, llenar un cuestionario breve sobre los procesos de investigación, paradigmas, métodos, entre otras, y hacer una autorreflexión de lo que nosotras y nosotros hemos hecho en los procesos de investigación para luego abrir una explicación para la metodología feminista, popular y descolonial, cómo podemos transformar esa investigación desde esa perspectiva. Se les pide que observen la realidad de sus procesos, se cierra con escribir una síntesis, cómo trabajaría la metodología feminista en su accionar. En esta sistematización de intercambio de saberes se hace unas preguntas, ¿cómo le fue la experiencia? Las lecciones aprendidas del encuentro. En toda esta propuesta hay varias acciones, como les dije. El primer encuentro, poder patriarcal, colonialismo y capitalismo. Segundo encuentro, violencia de género en los espacios educativos, trascender el binarismo, división sexual en las actividades educativas, lo personal es político, la pedagogía decolonial y feminista y la metodología feminista desde la investigación decolonial. Entonces, estas reflexiones que hacemos para cerrar toda esta presentación de la propuesta, llevamos una reflexión de tipo poética, porque queremos transformar desde la objetividad cerrada de una reflexión netamente descriptiva o explicativa, lo quisimos hacer de una manera melódica a través de la poesía. Entonces, le leo la poesía de reflexión. El razonar de la melodía de transformar la educación hace sonidos inquietantes en mi corazón. Por ello, se comienza a traslucidar una forma diferente de amar, de construir en la educación, allí entre las lecturas de vida personal y el recorrido por mi andar. Llega a mis ojos lectores unas mujeres que respetar, en su forma de construir su accionar, desmontando el patriarcado, la colonialidad y el capitalismo que hacen daño a la educación. Así María Berríos, Carmen Canelón, Argelia Laya, Claudia Corol, Catherine Walsh, desconstruyen y generan nuevos aprendizajes donde el feminismo popular y decolonial en la educación invitan a la politización sobre la transformación de la formación, entendiendo la equidad e igualdad como justicia social, trabajando en desconstruir estructuras orgánicas de la colonialidad, como es invisibilizar el saber de las mujeres del capitalismo sobre la individualidad y el mercado, y del patriarcado al poder del hombre, así como los temas en orden espiral, haciendo un colectivo el saber ancestral para hacer un mundo nuevo más hacia el buen vivir y el amar. Gracias por escuchar. Libres, vivas y sin miedo nos queremos.